El Departamento de Filosofía de la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo inició en el año 2019 las clases digitalizadas para sus estudiantes. En el desarrollo del programa de Filosofía de la Educación, presento el tema número 1. Vamos a compartir la pantalla para que puedan observar. Ok. El tema es filosofía y paradigma. Vamos a dar un poquito de esto para que se vea mejor. El contenido que desarrollaré en este tema de filosofía y paradigma son 4 aspectos que sirven de base e introducción de toda la asignatura, pues ubican el papel de la filosofía de la educación, que consiste en un primer momento en mostrar el modelo de hombre que subyace a cada paradigma a lo largo de la historia. Esos puntos que intentaré mostrar en estos minutos son filosofía como capacidad de asombro, filosofía y sus condiciones dobles, el concepto de paradigma, el paradigma en la ciencia según Thomas Kuhn y el paradigma científico. En un primer momento, destaquemos qué significa filosofía. Llevaría todo un curso desarrollar la temática. Sin embargo, centremos la reflexión en lo que los griegos denominaban admiración. Pues tanto Platón como Aristóteles lo planteaban como el inicio de la filosofía. Entonces, el comienzo de cualquier saber es extrañarse, asombrarse, admirarse, pues todo lo demás va a venir de este asombro, de esta admiración. ¿Por qué? Porque ella hace surgir la pregunta, ¿por qué esto es así? Y sin pregunta, el que no pregunta, no se admira. El que no se admira, no pregunta. Y sin pregunta, no hay respuesta. Y obviamente sin respuesta, no hay saber. En fin, quedémonos con una idea. La filosofía es admiración y ello significa capacidad de asombro. Hace varios años leí la novela de un autor llamado Austin Gardner. La novela se denominaba El mundo de Sofía. Te invito a leerla y en el material de apoyo que dejo está el enlace. En el tema que nos interesa, el capítulo 1 y el capítulo 2 de esta novela te pueden servir para ver el panorama de la filosofía. Capítulo 1, el jardín del Edén. El capítulo 2, el sombrero de copa. Y esos dos capítulos te ayudan a saborear el rico helado de la filosofía. De todos los capítulos solamente resalto la
dos preguntas que aparecen al inicio del texto El mundo de Sofía. ¿Quién eres? Porque esa pregunta nos lleva a lo que en filosofía se conoce como antropología filosófica. Y esta antropología filosófica nos lleva a lo que es filosofía de la educación. Y la segunda pregunta es, ¿de dónde viene el mundo? Lo cual nos lleva al problema de la ontología. Y lógico, no olvidemos tomar en serio para esta asignatura lo que nos recomienda el autor que practiquemos. Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Ahora bien, esta filosofía tiene unas condiciones dobles. Y esto es característico de la filosofía desde sus inicios. Yo añadiría que son como las bases de la filosofía. Posturas contrapuestas, es decir, como las dos piernas sobre la cual camina la filosofía. Su reflexión y acción, su pensar y actuar, su epistemología y su ética. Por un lado, manifiesta interés por lo universal, es decir, la filosofía se pregunta por la realidad en cuanto a totalidad o por la cosa, o el ser, o el hombre, y sus proposiciones son universales. Todo hombre es mortal, incluso cuando se refiere a este hombre. Por otro lado, la filosofía presta escasa atención por la diversidad de los hechos, en cuanto que no le presta atención a esta realidad en particular, o a esta cosa en concreto, o a este ser en particular, o un Juan Bimba cualquiera. Por otro lado, la filosofía subraya la superioridad de la razón como potencia que tenemos los humanos de alcanzar conocimientos universales, de dar explicación de la realidad. Y por otro lado, la filosofía se inclina a una intuición del ser, de su comprensión, de su verdad, de su realidad, sin dar explicación para llegar a él, de la deducción de cómo se llega a esa verdad. Por otro lado, la filosofía destaca la importancia de la teoría, es decir, una serie de conocimientos sobre un objeto, y por otro lado, señala el carácter fundamental de la virtud, es decir, lo que conozco no es solo algo especulativo, sino que pasa a la vida práctica del filósofo, como Sócrates, que prefirió morir, ingerir el veneno, a traicionar sus propias convicciones. Y esto es vital para nosotros, los educadores. Si la filosofía no pasa por nuestra vida, si lo que yo conozco no me lleva a la práctica, a una conducta responsable, pues de nada vale lo aprendido. De igual manera, la filosofía es altamente especulativa. Pues, por ejemplo, ante la discusión ética, se eleva a lo que es la antropología filosófica. Y ante la antropología filosófica se eleva a lo que es la metafísica. Por otro lado, la filosofía es decididamente crítica. Es decir, no le teme alzar el vestido del santo para ver de qué está hecho.
Por eso somete a la razón toda discusión, toda crítica. En este sentido, cambiemos la diapositiva. En este sentido, la filosofía no quiere dar nada, por supuesto. Por ello busca fundamentar todos sus argumentos. Como el niño que pregunta, ¿por qué? Y el porqué de ese porqué. Sin embargo, por otro lado, la filosofía está sumergida en toda clase de suposiciones, pues el fundamento, Dios, hombre, mundo, se le escapa. Por otro lado, la filosofía se presenta como una serie de... quiere identificarse con el puro saber. Por ello se apoya en la razón y con el arma de la lógica para avanzar en sus argumentaciones. Y por otro lado destaca el afán de salvación, pues lo importante es buscar el sentido de la propia vida, de la vida humana. Por otro lado, la filosofía se presenta como una serie de proposiciones, elaborando teoría y sistemas. Y por otro lado, como una actitud humana, pues en el fondo solo existen dos clases de personas honestas: las que buscan la verdad para seguirla y los que siguen la verdad ya encontrada. Entonces, en resumen, ¿qué es filosofía? Pues filosofía es asombro ante los problemas que se me presentan y desde una posición racional diseñar respuestas que comprometan mi propia existencia. Pasemos al segundo tema, que es paradigma. ¿Qué es paradigma? Antes que nada, paradigma es un modelo mental. Le dejo un enlace de un educador mexicano que ya ha muerto y que nos ayudan en la comprensión de este tema. ¿Qué quiere decir que es un modelo mental? Pues que son creencias y por ello no se cuestionan. Están ahí moviendo nuestro pensar sin ser ellas mismas explícitas. Y con estas creencias, con estas ideas preconcebidas, se juzgan la realidad. Por ejemplo, el color de la piel. Antes, blanco o negro no era indiferente. Lo que descubro es mío, 1492, para nuestra América. La Revolución Francesa, con su plan de principio de libertad, igualdad, fraternidad, que echan por debajo todo lo que significó el tener una posición por que yo tengo sangre azul. Ahora no, es por mis méritos. De igual manera, en el campo educativo, este modelo mental funciona. De igual manera, le doy un enlace para su profundización. Pero el modelo de fábrica, hay un dualismo entre lo que es académico y manual. Aquí abajo le dejo el enlace. Un paso más es el paradigma en la ciencia. En esto hay que tomar el libro Estructura de la Revolución Científica de Thomas Kuhn, que ha dado un aporte importante y nos ha desmentido lo que se nos había dicho de lo que era la ciencia, un proceso de acumulación de conocimiento. Lo que nos va a decir Thomas Kuhn es que no, que una ciencia comienza, termina
y es sustituida por otra ciencia. Y entonces, si esto es así, ¿qué es lo común a ambas? Thomas Kuhn lo dice con una palabra: paradigma, que es distinto para cada una. Ahora, ¿qué entiende Thomas Kuhn por paradigma? Paradigma es una estructura coherente, constituida por una red de conceptos a través de los cuales ven su campo los científicos. De igual manera, dejo un enlace para profundizar este aspecto. Sin embargo, pues voy a decir algo más. Significa esto que esta red de conceptos o creencias son dadas por la sociedad en cada época histórica. En este sentido, no hay cambio de paradigma sin cambio de sociedad, y es lo que se denomina revolución. Este paradigma entonces surge en un mundo de vida, el color verde. Ahí se dan esas gamas, amplia gama de ideas o creencias, y dentro de ellas están, primero, los paradigmas filosóficos. Por ejemplo, el paradigma positivista. Y más restringidamente están los paradigmas de la ciencia, lo que denominamos episteme o paradigma epistemológico. El que hace posible este paradigma. Vamos a ver si podemos ir compartiendo la pantalla. ¿En qué consiste el paradigma moderno? Cuyo centro es Descartes, René Descartes, filósofo, matemático, que nos da el método para poder acceder a una nueva filosofía. ¿En qué consiste? En una visión del universo como si fuese un sistema mecánico, compuesto de bloques elementales, algo así como un reloj, todo engranado. La visión del cuerpo humano como si fuese una máquina, órganos, sistemas, etcétera, que se mueven. La vida social como si tuviese forzosamente que ser una lucha competitiva por la existencia. Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. La creencia en el progreso ilimitado, que debe alcanzarse mediante el crecimiento económico y tecnológico, y con todo el problema de si son sustentables o no los recursos. Y la creencia de que el sometimiento de la mujer al hombre es consecuencia de una ley básica de la naturaleza, y cuya lucha por la igualdad del hombre y la mujer pues ha sido constante y larga a lo largo de la historia. Por otro lado, está el paradigma postmoderno, que viene como crítica a la anterior. Le sugiero revisar el libro de El paradigma emergente de Miguel Martínez, excelente texto. ¿En qué consiste? Pues en la visión del universo como carente de centro, que cada sistema sostendría por su coherencia interna. La visión del propio cuerpo como un todo físico, químico, biológico, psicosocial, cultural, que funciona maravillosamente y constituye nuestra vida y nuestro ser. La vida social, diría desde la propia democracia como modelo ideal para la vida del hombre, la creencia en el progreso sostenible y la creencia en que el hombre y la mujer son fundamentalmente iguales y que ambos constituyen la persona humana. ¿Cómo se dan estos paradigmas a lo largo de la historia? Básicamente, en nuestra historia occidental, tres. El paradigma griego, cuyo modelo de hombre es el hombre racional. El paradigma medieval o cristiano, cuyo modelo de hombre es el ideal de la santidad. Y el paradigma moderno, cuyo ideal de hombre es el hombre individual dirigido por la razón.
El paradigma griego con los tres grandes de la filosofía, Sócrates, Platón, Aristóteles, que se da en diversas ciudades, Esparta, Atenas, con educadores como los sofistas, con la educación helenística romana, y que intentan hacer posible ese ideal de hombre racional. El paradigma cristiano, que arranca con las persecuciones y con la historia de Jesús de Nazaret, con sus grandes personajes como San Agustín, Tomás de Aquino, surgimiento de universidades, en la arte escolástica, etc. Y aquí un elemento importante. O sea, a veces se le llama paradigma medieval, me parece que es errado, porque es una manera ideológica, despectiva de referirse a ella. No podría ser tan mala si surgieron las universidades. Y el paradigma moderno, que arranca como crítica al paradigma medieval o cristiano a través de Lutero, lo que se llamó la Reforma, y después grandes educadores como Comenius, que está la Contrarreforma, el gran centro que es la ciencia con Kepler, donde estaba el problema central que plantea Locke, que es del método, y donde aparece en su desarrollo autores como Locke, Jung, etc. Ahora bien, a lo largo de esta historia, tanto el paradigma griego como el paradigma medieval o moderno tienen una misma concepción del universo. El universo es geocéntrico, es decir, la Tierra es el centro de del hombre. Y el hombre está ahí, en el centro. Esta concepción geocéntrica es lo que va a cambiar en el otro paradigma, el moderno. Algunos hablan de incluso un segundo paradigma posmoderno. Como dije, que el cambio de paradigma, el cambio de sociedad, y se da por una revolución, algunos opinan que ya está la Primera y Segunda Guerra Mundial como un hecho central que divide la historia. En ambos paradigmas, la idea de concepción del universo es el universo heliocéntrico. En este sentido, ese universo heliocéntrico, el hombre está como una parte mínima, ínfima, de este infinito universo, sin referencias, sin referentes, sin fundamento, o para decirlo a la venezolana, qué tenebroso el camino que nunca desandarás, sin adelante, sin arriba, sin orilla, sin atrás. Ya no valen sus vaquillas, su fe, ni su facultad, catire, quitapesares, arrendajo y turpial. Es la leyenda de Florentino y el diablo. Aquí está la bibliografía para su profundización y muchas gracias por su atención de parte del Departamento de Filosofía de nuestra querida Universidad de Carabobo. Gracias.